Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a esta sección de historias de la historia del judaísmo, Milim, la historia de las diásporas, como siempre, de la mano de Alicia Ben-Mergui. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, acá dispuesta a charlar un poco sobre estas idas y venidas de los judíos que son, así como te dije el otro día que vos no podés saber por qué te llamas Rosenblum, porque a lo mejor tu apellido sea de origen sefaradí. Es muy intrincada la historia de los judíos, no me cabe ninguna duda. Antes de empezar, vamos a recordarle a los oyentes que esta historia y muchas más las pueden encontrar en la página www.milimcultural.com.ar y que si quieren también pueden recibir gratuitamente cada 2 semanas un boletín en su correo electrónico, suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar. También le recordamos que estamos hablando de la época del exilio sefardí. Estamos ya llevamos una decena de programas, pero dentro de esta decena de programas, la entrega anterior empezamos a hablar de allí donde el exilio fue más notorio, que fue en el Imperio Otomano. Por lo tanto, es una historia larga y que necesita varios capítulos para entenderse. Sí, sobre todo cuando vos después es una historia larga que se extiende en el tiempo, prácticamente llegó casi a mediados del siglo XX, tal vez con alguna continuidad ahora. De repente encuentro gente, incluso acá en Buenos Aires, supongo que en Israel eso será más visible, ¿no? De gente que ha vivido en pequeñas islas o ciudades griegas, de judíos que llegaron por esas épocas y que es necesario contar. Es una historia que abarca una región enorme. Hay que pensar que el Imperio Otomano junto con el Imperio Español fueron en la Edad Moderna, cuando estamos hablando de la Edad Moderna es más o menos para 1400, cuando los turcos otomanos conquistaron el Imperio Bizantino en 1453, y 1492 es la época que viene Colón a América. Entonces, en los tiempos de la historia, la Edad Moderna, quien quiere elige la llegada de los turcos a la toma de Constantinopla, como decíamos habitualmente, o el descubrimiento de América, como también se decía habitualmente. Y ahí eso, en historia, se considera que es la Edad Moderna. Y en la Edad Moderna, los dos imperios más enormes, el Imperio Español se dijo donde nunca se ponía el sol, y el otro fue el Imperio Otomano también, dos de los imperios más grandes de la historia. Y además es también en la historia de España y de la historia de la Guerra del Turco, toda una serie de cosas que se extendieron a lo largo del tiempo. Y esto tiene que ver también entonces con la llegada de los judíos. Había una población judía. El otro día vamos a hacer un pequeño repaso también. Había judíos que vivían ahí en el Imperio Bizantino, ya dijimos, en épocas muy remotas. Eso es Asia Menor. Dijimos que se supone que en el siglo V antes de nuestra era fueron llevados judíos, una población instalada ahí. Así que estos judíos habitualmente reciben el nombre de romañotas. Ya una vez dije que romañotas el nombre era por el Imperio Romano, pero estaban ahí antes de que existiera el Imperio Romano. Pero estos judíos van a seguir coexistiendo, van a vivir estas comunidades, después con la posterior llegada de los judíos sefaradíes, que fueron los más numerosos. Lo que dicen los historiadores, y por eso esta es una historia que nos va a llevar su tiempo contarla, es que los judíos que se escapaban de las persecuciones en los distintos reinos de España, estamos hablando de fines del siglo XIV, se fueron también a Turquía, porque a veces uno no entiende. Yo, que soy una persona muy curiosa y además algo sé y me doy cuenta cuando escucho un apellido, cuando escucho las distintas formas del habla, uno se pregunta, bueno, ¿cuándo será que llegaron? ¿Por qué tienen estas palabras en su haber? Bueno, porque la lengua, entre otras cosas, es un registro histórico de dónde anduvo la gente y por qué regiones habló y qué dialectos, qué idiomas usó, aparte de eso que devino en el judaísmo, que es la lengua de los judíos sefaradíes provenientes de Turquía en la actualidad. Y la que también habitualmente la gente
no sabe y no tiene por qué saberlo si no se ocupó de estudiar historia, es que, bueno, que los judíos griegos son descendientes de aquellos antiguos judíos que vivían en el Imperio Otomano, pero no solo eso. Si vos mirás, si vas a Israel ahora, Sfat, bueno, Sfat o Safed, como se dice en castellano, estaba enmarcado y encuadrado, existía en lo que era el Imperio Otomano. Entonces, no se puede tomar, es decir, sí, hay que entender que el origen de numerosas comunidades, su origen más lejano estuvo en el Imperio Otomano, que el Imperio Otomano cae, empieza en 1453 y cae después de 1918, en que Turquía se convierte en una república, que ya había perdido varias zonas que había dominado, en la que se conoce con el nombre de las guerras balcánicas. Hay toda una historia muy extensa en esto, y estas comunidades judías residían en todos estos lugares. Entonces, a veces yo me pregunto, no sé si a vos te ha pasado, que uno conoce judíos descendientes que han vivido en países árabes, y que de repente tienen unos apellidos totalmente italianos, son apellidos italianos. Bueno, son de estos judíos que se van de Sicilia, de Catania, de un montón de lugares, se fueron primero se van ahí a Estambul o a distintas regiones donde pueden vivir más tranquilamente, porque estoy explicando de Sicilia, porque también esto tiene que ver que el rey Fernando el Católico era el rey también del reino de las dos Sicilias y de lo que era Nápoles. Entonces también ahí hay una expulsión de una gran proporción de población judía que habla el dialecto de ahí o también directamente el italiano. Y además tiene que ver con las idas y venidas de los judíos. ¿Está muy poco claro lo que estoy contando o se entiende así? Yo creo que se entiende, y aparte es como un repaso de otras cosas que ya hemos hablado. Sí, tal cual. Pero lo que hay que entender entonces es que estos judíos, entonces llegan judíos a lo que va a ser el Imperio Otomano antes de que éste lo fuera. Y estamos hablando de judíos que se van o de Castilla, o que se van de Aragón, o que se van de Cataluña. Y esos van a vivir, primero pasan por el norte de África, o por Italia, yo diría que por muchos otros lugares, porque si uno piensa que yo conozco judíos turcos que tienen el apellido Perpiñán, evidentemente han pasado por Francia, o han pasado por montones de lugares, y esos apellidos y las marcas en el habla registran de esa itinerancia, de esa cosa que han hecho estos judíos. Bueno, entonces están estos judíos que se encuentran, estos que llegan, se encuentran con los judíos romañotas, que no van a tener nada que ver ni en sus ritos, ni nada con los judíos sefaradíes. De estos judíos que después se escapan, lo que dicen los historiadores es que hay que tener presente que los que llegan después de 1492 son los judíos con una identidad más fuerte. Son aquellos que dejan todo y se van, que no tienen cálculos, pobrecitos, los que les costó irse y poder irse, y se fueron. Se fueron sin medir las consecuencias, porque lo que no querían era convertirse y no querían quedarse en esa circunstancia. Esa es la primera oleada que llega después de 1492, no solo a Estambul, a Edirne, a lo que va a ser Esmirna, a lo que es. Ahora después voy a contar a cuáles lugares llegaron, porque esto es muy importante recordarlo y tenerlo en cuenta. Y la segunda oleada que llega, que es más o menos a mediados del siglo XVI, son o los criptojudíos, o los marranos, o falsos conversos, como se los llama, que han hecho una cosa más lenta, más calculada, más tomando precauciones y todo eso, pero evidentemente también ellos quieren seguir siendo judíos, así que si bien trataron de irse en mejores condiciones, el hecho es que se fueron y que buscan volver al judaísmo, y me parece que eso es lo importante a tener en cuenta. Lo que dicen los historiadores también es que Estambul llega a tener una población judía muy importante, y la más numerosa la registra un viajero inglés que dice en 1594 que en Estambul había viviendo ya 150.000 judíos varones.
Estamos hablando de 150.000 judíos varones. Es evidente que era una gran población, y si son varones, pensemos en sus mujeres, en sus hijos y sus familias. Así que parece ser que era una comunidad muy importante. Lo que me olvidé decir es que estas comunidades de judíos conversos o criptojudíos o marranos vivieron en el Imperio Otomano mientras las condiciones fueron buenas o aceptables. Cuando las condiciones se empeoran, y ahí en el imperio estas condiciones se empeoraron en varios momentos históricos, se van a Livorno, se van. Esta cosa que nosotros todo el tiempo venimos hablando, de cómo son una especie de nación itinerante, transatlántica, que vive en distintas ciudades, que se instala en distintos lugares, pero son gente acomodada, que no va a tener que ver con estas poblaciones que van a estar instaladas de artesanos, de gente común y corriente que vive su vida como puede. ¿A dónde llegaron estos judíos, además de Estambul? Bueno, los historiadores dicen que hay que tener en cuenta que hay que acordarse de Edirne. No sé si Edirne es Esmirna. Es Esmirna, ¿no? No, nunca lo tengo claro. No, yo creo que Esmirna es Izmir. Izmir, tenés razón. Entonces, Edirne creo que se llama Adrianópolis. Sí, tenés razón. Muy bien, Jorge, te felicito, es verdad. Bueno, pero ellos llegaron ahí también, fueron a Asfat, ahí en Safed, en castellano, en esa ciudad preciosa de Israel, a Vlora, en Albania. Ahora voy a contar montones de ciudades para que la gente tenga idea. Después, otros lugares más pequeños eran Arta. Arta, ¿saben por qué estoy contando esto? Patras, Eubea, Arta, Patras y otras más fueron ciudades de la Macedonia griega. Fueron donde vivieron judíos, no muy numerosos, pero va a tener que ver con población judía que en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo los nazis, persiguieron y asesinaron, y tiene una historia muy trágica. Y en estas poblaciones, que no eran muy numerosos los judíos, pero eran, y vivieron ahí, se mezclaron con judíos que vivían ahí hacía 3.000 años también, eso hay que decirlo, y que fueron asesinados en la Shoah. Por eso me interesa contar ahora, decir que en la época, en ese momento del auge del Imperio Otomano, los judíos llegan y se asientan en estos lugares, en estos que después, muy posteriormente, en el siglo XIX y en algunos casos en el siglo XX, porque Salónica o Tesalónica se va a independizar y va a pasar a manos griegas recién en el año 1921. Así que hay que pensar en una línea muy larga en el tiempo de la permanencia de estos judíos. Entonces tenemos Arta, Patras, Eubea, Tebas, Tricala, Nicópol, hay una cantante creo que se llama Sofía, Monastir, Skople, Serre, Cábala, Demótica, Sante, Castoria, Volos y Larisa en los Balcanes. Estas eran ciudades griegas. Si ustedes se ponen y estudian, cualquiera que tenga interés, ahí se va a dar cuenta de esta continuada, no sé si, ya vuelvo a decir, no sé si era muy numerosa, pero los judíos vivían y estaban ahí. Y después también en Bursa, en Tocar y más tarde en Esmirna. Y también hay que decir que llegaban hasta Palestina, hasta Alejandría. No sé por qué acá el historiador no puso el Cairo, porque también estuvieron en el Cairo, Damasco, y una ciudad así, pero característica y muy influida por la presencia sefaradí, fue Alepo. Alepo mucho más que Damasco, porque además Alepo fue una ciudad de rabinos y donde estos judíos sefaradíes tuvieron una presencia muy importante, y además porque eran destacados estudiosos y rabinos. Otra cosa que me interesa mucho contar, para que ustedes puedan darse cuenta de la diversidad que tuvo ese mundo judío que estuvo en el Imperio Otomano, y que en Estambul va a ser bastante visible, porque en un momento un sultán lleva a los judíos a Estambul porque quiere que la ciudad se desarrolle y crezca. Y después lo sacan. La vez pasada estuve haciendo la historia de los judíos de Galípoli, y esos
perfectamente visible, cómo primero los llevaron y después los volvieron a trasladar, porque una de las cosas que los turcos hicieron todo el tiempo es traslado de poblaciones. Esto es muy importante recordarlo y saberlo, porque para que la gente tenga idea que lo que es Israel hoy en día, no toda la población que se dice que siempre estuvo ahí, que no es judía, estuvo ahí desde la época, qué sé yo, de hace milenios. No, porque también los turcos, ahí dominaron muchos, trajeron población de otros lugares y los instalaron ahí. Uh-huh. Bueno, ¿querías decir algo? Yo no tengo ningún... No, digo que vamos a dedicar unos minutos para cerrar el capítulo de hoy. Bueno, listo. Entonces lo que quiero contar, y para concluir, es que los judíos que llegaron al Imperio Otomano vinieron de Aragón, vinieron de Calabria, vinieron de Castilla, vinieron, bueno, acá está otra vez, vuelve a decir Cataluña, España, por supuesto, del Magreb, de Portugal, de la Apulia y de Sicilia, de Córdoba, de Lisboa, de Mesina, de Otranto, de Sevilla y de Toledo. Y entonces, y también había una población de francos que llegó a Asfat. Los que se sintieron absolutamente superiores al resto, se sentían como una especie de nobleza y aristocracia, y así fue casi en todas partes, fueron los judíos de Castilla, los castellanos. Esos siempre se vieron a sí mismos y se sintieron así, y esto es muy interesante porque, bueno, de ahí empezaron las disputas que se mantuvieron, como yo ya les conté, en numerosas oportunidades en todos los lugares donde ellos estuvieron. Así que, bueno, esta es la historia con la que terminamos hoy, para hablar de ese enorme mosaico donde ahí, en el Imperio Otomano, vivieron judíos sefaradíes, judíos autóctonas, judíos ashkenazim, italianos y sefaradíes. Y también, ¿por qué no decirlo? Sobre todo porque hay un barrio de los caraítas, que estaban también ahí en ese barrio tan viejo donde está la torre me olvidé, de Galata, en Estambul. Así que tenemos un mundo muy variopinto de judaísmo, que todavía algo queda. Vamos a ver qué va a pasar con este presidente que tiene ahora Turquía, pero esta es parte de esa historia de los judíos sefaradíes. Y de ese mundo volveremos a hablar en próximas entregas, no se preocupen, cada 2 semanas estaremos aquí con Milim, la historia de las diásporas, seguiremos hablando del exilio sefardí y seguiremos hablando del exilio sefardí en el Imperio Otomano, como siempre de la mano de Alicia Benmergui. Y me permito recordarles otra vez la página web www.milimcultural.com.ar, y para el boletín electrónico escribir a cultural@arnet.com.ar. Muchas gracias, Alicia, y hasta la próxima. Muchas gracias a vos, hasta la próxima.